Bueno, muy bien, como vieron esta noche vamos a tratar el tema de la pérdida de valores en Cuba y hablábamos de la música y para eso hemos traído un experto no solo en la música cubana, sino también en la foránea, Pepe Forte, que además eres de Marianao. Sí, creo que como tú, de manera importada, en el caso tuyo particularmente. Gracias, Juan Manuel, por invitarme a exponer mis desvaríos y a reflejar mis desvaríos en tu espejo. ¿Cómo no? Bueno, esto puede ser, ¿cómo que se llama tu programa de radio? Se llama El Ático de Pepe. Que puede ser un ático también, ¿no? Por supuesto, encontramos cosas, descubrimos cosas, guardamos cosas, para eso es el ático. Decía que eras de Marianao porque de algún modo quienes somos ahí no somos ajenos a todo este comportamiento, pero que yo creo que se ha ido agravando en los últimos 20 años, tal vez. Sin duda, sin duda. Forma parte, yo te diría, de la esencia típica del cubano desde toda la vida. Pero sin duda, Juan Manuel, esto se ha ido acelerando o acentuando después del periodo especial en los últimos quizás 20 años. Y ha llegado a este punto en que la comunicación hoy día realmente es vergonzosa. Yo tengo que reconocerlo. Son mis compatriotas, son gente que están allá, que uno quiere y que quisiera ayudar y que vivieran de otra manera. Pero cuando uno los ve conversando de esa manera, realmente uno se sorprende al punto que quizás si encuentras en otro país por alguien te pregunta, ¿tú eres cubano? Me ha pasado a mí, francamente, me duele, pero tengo que decirlo. ¿Tú eres cubano como esas personas? Y a veces yo me he visto negando, porque realmente lo último que quedaba allá porque el sistema terminase pues de arrasar era, bueno, pues el alma cubana, el ser humano, y entre esas cosas, bueno, está el habla. O sea, la destrucción de la ciudad, que tú sabes que ya es una cosa prácticamente endémica de las instituciones, todo eso, ya eso desde el año 59 hasta ahora. Pero este es un fenómeno muy de ahora, muy relativamente reciente, y sobre todo estos muchachos de esta generación más joven que no tienen otra referencia. Date cuenta que no hay educación ética en las escuelas, no hay ningún tipo de instrucción que antes había una cosa que, una asignatura que trataba de... moral y cívica. Exactamente, se llama moral y cívica. Ahora, ¿tú crees que solo estamos hablando de la adicción, que definitivamente está agravada, ¿no? El famoso chiste de los cubanos no sabemos decir corbata, sino corbata, etcétera. El manierismo, o que hay algo más profundo. Sí, no, lo más profundo, qué bueno que apuntas eso, lo más profundo precisamente es la destrucción de la sociedad, que además tiene antecedentes tan viejos. Yo creo, francamente, Juan Manuel y los televidentes, que se trata en primer lugar, en esencia, de la, digamos, la colectivización, la desaparición no solamente de las entidades y de la sociedad civil tal cual, sino el hecho de la desaparición de la vida privada del ciudadano. O sea, te obligan a que tú vives de una manera colectiva. Hay una promiscuidad permanente, el vecino entra sin camisa a tu casa. Comienza tan temprano como en la escuela del campo, comienza con el comportamiento del vecindario, comienza con las movilizaciones de masa a trabajar al campo, comienza con las movilizaciones militares, con el servicio militar. Esa es la esencia básicamente de eso. Hay una cierta mentalidad cuartelaria y yo he notado que el lenguaje, por ejemplo, de las cárceles, era lenguaje carcelario hace 25 años atrás, ha ido saliendo, lo que también podría significar o ser un síntoma de la inmensa cantidad de personas que han pasado por las cárceles en Cuba, ¿no? La población penal... Puede ser eso, y si te metes en un estudio psicosocial más profundo, terminarías concluyendo que se trata de que entonces este caso es una cárcel extendida, pues con rejas invisibles que simplemente serían por las costas de la nación. Entonces es un comportamiento de que la gente se sienta aprisionada. De eso habló, bueno, ha hablado tanta gente del asunto del aislamiento, y puede ser que se trate justamente también de eso, un sentimiento de aislamiento, y de ahí viene posiblemente. ¿Y puede ser un sentimiento de protección, que la gente esté respondiendo con el lenguaje y estas actitudes a un sistema represivo? No, sobre todo qué buen punto sé que dices ahora eso. Una de las maneras que tiene esta manera de proyectarse verbalmente de ese modo es para protegerte. O sea, date cuenta que es una sociedad extremadamente hostil, porque las carencias te llevan a eso. Tú no puedes llegar, digamos, a lo que se dice en Cuba popularmente, a la cola, donde estén vendiendo, por ejemplo, toronjas, y hay un tipo que está adelante y que se ha metido delante de la cola, y tú no puedes decirle, por favor, caballero, abandone esa posición que es la indebida, usted acaba de llegar tardíamente, ponerte tipo gongoresco, ¿no? No puede ser, o el tipo Quevedo. El tipo te va a mandar la porra en la peor manera. Entonces, la manera que tú tienes de protegerte, eso es interesante que tú acabas de señalar. Parte del modo de que el ciudadano se pueda proteger a sí mismo ante un ambiente tan hostil, tú lo haces con ese tipo de comportamiento, con esa proyección oral. Hubo un momento en los que nacimos en la primera década del sistema, en el poder, que ser
refinado, te decía, es un burguesito, ¿no? Burguesito, también otra cosa, Bitongo. para una sociedad más tan homofóbica como sigue siendo todavía, no solamente a nivel estatal, sino a nivel humano, como Cuba, también la cosa que te podían tildar en este caso homosexual. Y tú tienes razón, eso también era, te manejaban de esa manera. Y además eso también, la cosa política. No sé si tú te acuerdas que una vez que se cayó el muro de Berlín, o sea, en Cuba la gente, según la tónica oficial, el ciudadano se tiene que tratar, si es revolucionario, entre sí de compañeros. Sí. Si caes en desgracia, ante las leyes eres un ciudadano, que es una palabra peyorativa. Sí. Yo no sé si tú recuerdas que después que se cayó el muro de Berlín, salió publicada en aquella sección que se llamaba Hilo Directo en el Granma, que era la última hoja, que venía una columna con pequeños parrafitos de noticias internacionales. Y ellos publicaron, eso fue como en el 90, ofendidísimos, que en Checoslovaquia, o ya en ese momento creo que ya había vuelto a ser República Checa, una vez separada en las dos regiones que es ahora, decía que en Checoslovaquia habían reinstaurado otra vez el uso de la palabra señor. Y entonces el periódico estaba ofendido, sí. Como que señor. Al punto que, por ejemplo, te recuerdo a nivel anecdótico en este momento, cuando tú hacías un vuelo en Cubana Aviación, como no querían quitarle el glamour y la cierta majestad que tiene volar de todas maneras, las hermosas no le decían a los que volaban, no le decían señor, pero le decían pasajero. O sea, claro, para no decirle, o sea, decir señor en Cuba era... Estaba mal, ¿no? Hubo toda una evolución, se ha ido recuperando ahora, tal vez de forma contestataria. La música, hablábamos de la música, Silvio Rodríguez tenía una canción que decía: viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel, claro, viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller, ¿no? Ajá, ellos mismos promovieron todo esto. Vamos a ver a dónde ha llegado la palabrota y el taller. El babalao, guau, guau, guau. Y si tu cama no se mueve, tu cama no se mueve, ¿qué? Mala hoja que tú eres. No le eches la culpa al huele, que eso es mala hoja que tú eres. Divirona no, lo que te toque viajar, pa' que te abran como una bisagra. Divirona no, lo que te toque viajar. Menea, la cacachilla. Y me dice, papi, ten cuidado con la cuchilla. Así, no creas que va a ser tan fácil. Se me sube el alemán y me convierto en nazi. Mi hermano como rico, es porque la tengo en la puntica, mamita. Bueno, mala hoja significa que significa eso mismo, y que si la tiene en la puntica. Hay una... esto es un fenómeno mundial, ¿no? Pero de todas maneras hay como una especie de obsesión con el tema sexual, es muy sexista. Sí, todo el doble sentido es una cosa que cada vez pues tiene más presencia en la vida cotidiana cubana. Sí, el sexo, que además naturalmente ocurre seguramente, Juan Manuel, porque la única alternativa que tiene pues la gente de entretenerse de alguna manera es esa, conectado con el fenómeno de las jineteras. El sexo es una industria, es un modo de trabajo, es un modo que tú vives. Realmente la gente tiene que verlo de cerca para que lo pueda entender tal cual es, pero el famoso jineterismo, que no es otra cosa que prostitución, tiene toda una serie de indicadores y parámetros y sabores totalmente distintos a lo que es la prostitución en el resto del mundo. Ahora, esta campaña que está llevando a cabo ahora mismo, no es la primera vez que lo hacen, pero están como haciéndolo de una manera bastante masiva en Cuba para tratar, primero han reconocido por primera vez, que yo recuerde, que hay un problema de valores, porque antes se hablaba de mala educación, falta de educación formal era el término que ellos usaban. No, pero ahora valores, están hablando, ya no es solo educación formal, es un problema de valores. Me estaba diciendo Andrés Reinaldo, el famoso escritor, que también es que ellos se han vuelto burgueses, los nuevos burgueses, y sienten... Ahora tienen un campeón de golf. Ajá, que es hijo de Fidel Castro, además. No, pero, y que entonces ven a la chusma diligente con cierto temor, ¿no? Puede pasar como en París, que asalten palacios. Ya comienza, claro, a estratificarse la sociedad de esa manera, en que ya te digo, tienes el campeón de golf que no se quiere entonces relacionar con la gente de abajo. Por supuesto que eso puede ser un tipo de manifestación de lo que está pasando. Ahora, tú estabas diciendo, sí es un fenómeno mundial, sin duda. Es un fenómeno mundial y las comunicaciones de día contribuyen a eso. Pero el caso de la música que estabas comentando hace un momento, yo no creo que en este caso... en el resto del mundo eso tiene su lugar. Yo no tengo por qué convivir. Pero ahí no lo puedes evitar. Con el rapero no lo puedes evitar. Permanente, ¿no? Allí el rapero te entra por la puerta y te pide un huevo, se liga a tu hija, qué sé yo. Es lo que enredo, ¿no? Pero en este caso, francamente... Aquí también a lo mejor. Sí, pasa de alguna manera, pero tú puedes. Esa es la gran diferencia entre esta sociedad aquella, en que aquí tú te puedes aislar de alguna manera
Hay momentos que no te puedes aislar porque lo que te aísla es la cantidad de dinero que tú ganas, pero ahí no. Ahí finalmente la estructura de la sociedad, que si la reunión del comité, que si aquello, que si lo otro, finalmente te termina juntándote con todo lo que tú no quieres. Cómo no. Oye, muchísimas gracias por haber compartido Gracias, aquí Juan Manuel. con nosotros. Tú que eres amante de la música, te voy a invitar a conocer a una joven que tiene una voz bella, profunda, distinta, ¿no? Hoy tenemos a otra finalista de The Voice, Karina Iglesias, que vive en Miami y llegó al estrellato. Fue una de las figuras más impresionantes, sin duda, que se han presentado allí en ese espectáculo de talentos, ¿no? The Voice, la voz de Karina impresionó, como decía, poderosamente a la colombiana Shakira, a tal punto que Shakira acabó por salvarla o por robársela de la eliminatoria y llevársela a su equipo de competidores. Es un honor tener esta noche aquí a esta talentosa cantante de Miami que continúa ascendiendo en el difícil mercado. Ha hecho el crossover, el mercado anglo, así que va a estar aquí en un segundo.